Mi esposa le correspondía por el orden del horario o del organigrama que tenemos, le correspondía en este día predicar. Pero le hicieron una invitación y acordamos. Le dije, no se preocupe, vaya, es un privilegio que también vaya y predique en otras partes, que yo entonces te reemplazo. Y es la razón por la cual estoy aquí. De lo contrario, ya este mes le corresponden a los otros predicadores y predicadoras de la iglesia. Voy a leerles, mis amados hermanos, lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, los versículos 24 al 27, y dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dos cosas. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, es decir, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, escucha, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu, es decir, con fuerza contra aquella casa, y cayó. Y termina el Señor diciendo, y fue grande su ruina. Amado Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, precioso Señor, precioso Padre Celestial, para tu alabanza, para tu gloria, estamos aquí reunidos en esta mañana. Sabemos que tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado. Y por eso, Señor, dejamos de pronto la comodidad de nuestro hogar o de estar en cualquier otro lugar en este día y santificamos este tiempo apartándolo para ti, Señor. Dios, por amor de tu nombre, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de todo el residuo que hacemos, y da testimonio de eso, hablándonos en esta manera, iluminando nuestro entendimiento. Señor, transformándonos, cambiando. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, esta parábola la dice Jesús como el cierre del famoso discurso o el sermón del monte. Allí Jesús termina con esta parábola. Las parábolas no son sino, mis amados hermanos, ejemplos de la vida cotidiana, asuntos naturales que Jesús toma para enseñar verdades espirituales. Y antes de entrar en materia, quiero ponerlo en contexto el porqué de estas frases de el que siembra en la arena, el que siembra en la roca. Se dice que
Claro que indiscutiblemente para los días de Jesús hay lugares que hoy pertenecen a Palestina, pero por eso algunos han escuchado cántico tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿En Palestina o Israel? No, es que Jesús pertenecía a Palestina. Y en esos lugares, mi hermano, se dice de que habían parajes, lugares apacibles y sombreados, lugares que, pues propiamente en el verano, esos lugares eran una fuerte tentación para aquel que tenía en mente construir su casa para el bien suyo y para el bien de su familia. Era una fuerte tentación. Allí, hermanos, se podían proteger de los rayos del sol, porque eran lugares sombríos. El asunto es que esos parajes sombreados y apacibles eran terrenos de pura arena. De pura arena. En aquel entonces no existía el concreto, la varilla y todas estas cosas con que se edifican en este tiempo. Tomemos en cuenta eso. Y esto que se mostraba en apariencia como algo como una bendición, como algo tan maravilloso, mi hermano tenía un fuerte problema. Y el fuerte problema tenía que ver cuando el invierno llegaba o cuando de pronto una tormenta azotaba. Las aguas en el invierno eran torrentes arrolladores con fuerzas. ¿Y qué pasaba? De que quien tomare esos lugares para edificar lo más seguro de todo, es que iba a tener una gran pérdida, aunque las apariencias mostraran que propiamente había conquistado algo maravilloso. Jesús utiliza esto para señalar a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero le entra por un oído y le sale por otro, y como tal no la practica, no la vive. Y de igual forma para señalar a aquellas personas que oyen la voz de Dios, la valoran y como tal no se constituyen en oidores simplemente, sino hacedores de la palabra, y entonces ponen en práctica todo lo que saben de Dios. A estos dos tipos de personas Jesús por una parte les llama insensatos y por otra parte les llama sanos. Bueno, no sé qué tan cierto sea, pero alguien una vez me enseñó, hermano, cuando tú quieres que la gente sepa algo sobre Dios, enseña lo que no es Dios, para que así la gente pueda entonces entender lo que es Dios. Y por esta razón, mis hermanos, quiero iniciar qué es un hombre insensato, qué es lo que propiamente significa la insensatez. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, cuando nosotros, porque
la insensatez es sinónimo de necedad. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, cuando nos hablan acerca de la necedad, en el Salmo 14:1 nos dice el necio en su corazón no hay Dios. Es decir, la necedad es antagónica a Dios. Además, ubica a esas personas en una condición espiritual. Dice, se han corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Cuando hablamos aquí de corrupción, no estamos simplemente pensando en que porque fuman marihuana, que porque son alcohólicos, que porque es prostituta, porque esto, porque esto, no. En términos espirituales, cuando se habla de la corrupción, se habla de la incapacidad del ser humano para poder caminar con Dios, para poder realizar bienes espirituales. Se habla de la incapacidad para arrepentirse, para recibir la gracia de Dios. Esto en términos puntual en cuanto a lo espiritual se refiere. Pero en términos generales, mi hermano, la necedad es sinónimo de ignorancia. En este caso sería ignorancia espiritual. La necedad es sinónimo de falta de razón. Y cuando hablamos de falta de razón, casi siempre aquellos que no tienen esa capacidad de razonar son tercos, son obstinados, son orgullosos. En pocas palabras, la necedad en términos general está en contra de la sabiduría, es decir, la necedad es imprudencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora, mis amados hermanos, la insensatez se conoce en dos maneras. Una de las maneras en que se conoce la insensatez es la insensatez por ingenuidad o la insensatez por ignorancia. Permítame decirle que si nos ubicamos en ese contexto de la parábola, la persona pensó en su familia, pensó en sus hijos y vio muy protegido del sol y esto aquí tan hermoso, bueno, es lo mejor, pero ignoraba el terreno. Ahora, tanto en la ley judicial, es decir, delante de un juez, nadie puede tener una defensa legítima, valedera, si dice, ay, yo no sabía que eso existía. Ay, yo no sabía que robar era un delito. Yo no sabía que esto era un delito. No, el juez no juzga por la ignorancia de la persona. El juez juzga por lo que la ley dice. Esto es un delito y llevas estas consecuencias. De igual manera, hermano, hallamos que la naturaleza, y aún podríamos decir Dios, no tenía que ver si esa persona sabía o no sabía. Cuando la naturaleza se revelaba, hermano, se llevaba la casa, y no solamente la casa, hermano. Hemos de imaginarnos una escena de esa, hermano, donde la casa se está cayendo. Lo más probable es que si se los cogió de noche o se los cogió de día, pero están dentro de esa casa, lo más probable es que los maten. ¿Cierto? La naturaleza en ese sentido solo se somete a la ley y Dios también se somete a la ley. Ahora, encontramos
razones obvias, valederas, de parte de Dios para hacer tal cosa. Porque en el contexto, díganme una cosa, y voy a poner un ejemplo. ¿Conocen a ustedes un campesino que va a sembrar sin analizar el terreno? No. ¿Conocen a alguien que va a edificar sin estudiar el terreno? No. Entonces, estamos viendo que hay ingenuidad en primera instancia, pero en segunda instancia hay negligencia. Entonces, esto nos permite hablar del segundo caso de la insensatez. Existen insensatos por predisposición. Porque ellos así lo desean, así lo quieren. Voluntariamente quieren ser insensatos. Frente a esa escena, mi hermano, nosotros entonces podemos observar que no es simplemente por la ignorancia. Permítame decirle algo. El hombre sabio no nace, nadie nace siendo sabio. El hombre sabio se hace. ¿Y de dónde parte el hombre sabio? El hombre sabio parte de la insensatez, de la falta de conocimiento. Es un proceso. De hecho, ¿quién de nosotros se sabe todas las cosas de Dios? Si no logramos entender, hermano, todo lo que es este universo que es creación de Dios, ¿cuánto menos el Creador? Pero esto nos ayuda a entender la razón por la cual no solamente ahora, sino en el cielo, proseguiremos conociendo. El problema no radica en la ignorancia. El problema de la insensatez es amar la ignorancia. Ser un conformista espiritual, por no decir un mediocre. Hay gente que se basa en 40 años de echar. Y dile, ¿dónde está el libro de la ONU? Ni siquiera sabe dónde está el libro de la ONU. ¿Dónde está el libro de Sofonía? Ni siquiera sabe. Es que es, hermano, por los años o por la manera como tú frente a lo que no sabes de Dios te ubicas. A su nombre. Gloria. Aplausos. ¿En qué entonces consiste esa insensatez, hermano? En ese conformismo. Yo vengo los domingos, canto una alabanza. Eso. Pare de contar. Eso es insensato. Entonces podemos decir que dentro de la iglesia hay insensatos y insensatos. Ahora, observemos un detalle, mi amado hermano. Y es que el insensato frente al hombre sabio, porque el hombre sabio, él busca un lugar rocoso para construir. Los que saben un poco de construcciones sabrán lo complicado que es edificar en un lugar rocoso. Es un trabajo duro. Aquí cuando hay arena solamente, pero meta la pala en un lugar rocoso, meta el pico para hacer, meta para ver qué va a ocurrir. Pues es algo duro, mi amado hermano. Pero observamos que el insensato
no le interesa lo duro, le interesa lo fácil. No, yo no leo la Biblia, yo voy el domingo y el domingo allá aprendo lo que se dice. Busca lo fácil. Busca lo fácil. Además de eso, cuando observamos a ese insensato que construye su casa sobre la arena, su enfoque está en sentirse bien solamente. Hermano, no estamos en contra de sentirse bien, pero llegamos a extremos en que lo único que nos gusta es la alabanza. Y si predican, pues que no nos confronten con el pecado ni nos confronten con Dios, sino que nos den mensajes donde digan: tú vas a tener plata, tú vas a ser rico, tú vas a ser eso. Donde puedan escuchar lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. ¿Me estoy dando a comprender? A su nombre. Gloria. Den un aplauso. Entonces encontramos, mis hermanos, este tipo de situación. El hombre sabio indiscutiblemente estudió el terreno, no solamente estudió el terreno, estuvo dispuesto, mi amado hermano, a confrontar la dureza. Porque ¿qué, hermano? Hay que ser honesto. Yo sé que la salvación no es por obra, no es por mérito, es por gracia. Y todo el proceso es por gracia. Pero el caminar con Cristo, la santificación, hermano, es una solemne mentira decir que es fácil. Solamente, disculpen, voy a corregir. Jesús lo dijo: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Solamente cuando lo haces agarrado de él. Pero humanamente, hermano, no es fácil. Amar a Dios más que a tu mamá y a tu papá y a tus hijos. No es fácil. Es fácil que tú saques excusas porque es el cumpleaños de tu mamá y de tu papá. Es fácil. No es fácil. Tomar la cruz y llevarla no es fácil. En otras palabras, hermano, la gracia no es una gracia barata. Primero le costó a Jesús, y el andar con Él, el vivir para Él, para agradarle con esto. Porque, hermano, someterse a Cristo frente a los deseos de la carne, el mundo, el diablo, es complicado. Es complicado. Entonces, este hombre está dispuesto a lo que sea a fin de agradar al Señor. Pero yo quiero, antes de meterme en el asunto de los fundamentos, porque cuando hablamos de ignorancia, pues inmediatamente entendemos conocimiento, ¿verdad? Y cuando pensamos en conocimiento, entonces entendemos la palabra de Dios, lo que la Biblia, en fin, todas estas cosas. Pero hay un detalle que yo he podido analizar. ¿Qué será del hermano analfabeto? De aquel que no sabe leer. ¿Será que ese hombre está condenado a edificar sobre la arena y no a edificar sobre la roca? Permítame decirlo. Él puede. Esto lo digo porque, hermano, yo entiendo que a veces por la edad y por otras cosas, las personas se complican. Se complican para poder entender muchas cosas de Dios. Pero no es solamente allí, en esa parte cognitiva. Permítame darles un testimonio. La abuela de mi esposa era una mujer que ella no sabía leer. Ella no sabía leer. Ella era una indígena
no sé de qué tribu, pero era una indígena y no sabía leer. Resulta de que en los tiempos pasados, hermano, los cristianos anteriores tenían un gran énfasis en la oración y en el ayuno. Yo recuerdo en mi juventud, la iglesia donde nací, yo no creo que no hubiera un joven de la iglesia que pueda decir, yo nunca he ayunado mínimo 3 días. La mayoría, hermanos, todos, se apartaban para Dios. Había un énfasis tan bonito, tan maravilloso en la oración y el ayuno. Y esta indígena, hermano, se levantaba desde por la madrugada a orar. Una vida de oración impresionante. Terminaba los oficios domésticos, y esto me lo comentaron en una reunión que tuvimos de familia, y yo estuve allí acompañando a mi esposa, de la familia de mi esposa, sus tías y todas estas cosas, sus primas y aquello. Entonces se hablaba acerca de ella y decía que ella terminaba, mis hermanos, y porque había otra característica de ella, a pesar de ser indígena, tenía una obsesión con el aseo. Incluso ella presiente que se va a morir, y antes de morir ella pidió que la bañara. Y 2 o 3 horas después se murió, pero no quería morirse sin bañarse. Las costumbres antiguas. Y esta mujer terminaba, mi hermano, los quehaceres domésticos, se bañaba y se iba a un lugar precisamente y solo allí a orar. Digan ustedes si esa mujer no edificó sobre la roca. Amén. Cuando nosotros podemos observar. De pronto ustedes no pudieron conocer a la mamá de mi esposa. Laura sí la conoce y puede decir. Pero todas las hijas de esa indígena, todas llegaron a los pies de Cristo. Y no eran gente que visitaba una iglesia, eran cristianos verdaderos, gente con entrega a Dios cada día más y más, gente dedicada al Señor, gente, hermano, que vivían para Dios. Ninguno de sus hijos. Había uno solo, el famoso tío Eli, pero antes de morirse se convirtió en Cristo. Entonces, hermano, el hecho no está porque no esté en un instituto bíblico, porque no sepas leer, porque no sepas esto. El hecho está en tu respuesta hacia Dios. Si estás lleno de indiferencia, de apatía, de negligencias, o si verdaderamente has entendido lo que es entregarse a Dios. Entregarse a Dios significa: ya no vivo para mí, vivo para el que murió y resucitó por mí. Den un aplauso. Bien, mis hermanos, otro detalle que nos enseña nuestro amado Señor Jesucristo son los cimientos, que ya lo hemos venido tratando, pero quiero ubicarme en eso. O los fundamentos. Bueno, entendemos que si Jesús dice: el que oye mis palabras y las hace, nos está mostrando que el cimiento o el fundamento es Él. Nos está mostrando eso. Pero quiero que entendamos que es un cimiento en el contexto de la construcción, que es el contexto en el que Él está hablando. ¿Qué es un cimiento?
mi hermano, son las bases sólidas de donde comienza la construcción. Si usted todavía, si no me logro dar a comprender, usted no ve cimientos, ¿verdad? Pero sí lo existe. Esas paredes fueron construidas. Ahora, ¿qué? Si nosotros observamos que esta iglesia, perdón, esta casa tiene 50 años, por decir, nosotros automáticamente nos damos cuenta que el cimiento fue. Si no hay grietas, si no hay el cimiento. Si una persona, trayéndolo a nuestros tiempos modernos, si una persona va a construir un edificio de 20 niveles o 20 pisos, ¿qué es lo primero que hace? ¿Por dónde comienza? Esto es tan tremendo, hermano. Es tan serio el asunto de los cimientos que existe una ciencia, que son los ingenieros. Y para construir un edificio de 20 pisos, tiene que haber un ingeniero que diga cuánto de cemento, cuánto de piedra, cuánto de varilla, cuánto, las dimensiones, todo. Porque no se puede construir sin eso. Entonces, cuando estamos aquí hablando sobre cimientos, mis hermanos, estamos hablando sobre de dónde se está construyendo. ¿Y qué es lo que estamos construyendo en nuestras vidas? ¿En dónde está el cimiento? ¿O qué tipo de cimiento es de dónde estamos construyendo? Cuando nosotros observamos, hermano, Jesús no nos habló de 3 fundamentos, ni de 4, ni de nada. ¿Cuánto encuentran ustedes ahí? 2 fundamentos sobre el cual todos los seres humanos pueden construir dependiendo de sus decisiones. Un cimiento, como ya lo hemos hablado, mis amados hermanos, un cimiento es Cristo. Y penosamente tengo que decirlo, que hay gente que va en una iglesia, pero su vida no está siendo construida teniendo como fundamento a Cristo. Si tú quieres saber qué es edificar sobre el fundamento de Cristo, te lo voy a decir en unas pocas palabras y luego vamos a desglosar un poco. Mis amados hermanos, construir sobre Cristo es tener a Cristo como el único modelo. Oh, hermano, como el único modelo. Así. Imitarlo. Seguir sus pisadas. Oh, con estos hermanos que a veces, ay, pero es que fulanita tiene 40 años y mira cómo vive. Ey, un momento, párate ahí. Dios no te ha dicho que construya sobre fulanito. Dios no te ha dicho eso. Eso es insensatez. Dios te dice que construyas sobre Cristo. Él es el fundamento. Cuando hablamos que Cristo es el fundamento, construye sobre Él lo que Él es. Es eso. Pero ¿qué es, mi amado hermano, el construir sobre la arena? Al observar, son 2 fundamentos antagónicos. 2 fundamentos antagónicos. Para poder, esto lo digo para poderles mostrarles a ustedes que lo que voy a decir es así. Pero escúchame, mi amado hermano,
son dos fundamentos antagónicos. Preguntémonos sobre qué fundamento construyen los hombres aparte de Cristo. Y déjeme decirle, construyen sobre sus propias ideas y no sobre lo que Cristo ha dicho. Para abarcar más el tema, déjeme decirle los dos fundamentos antagónicos que se construyen. Uno construye sobre Cristo y otro construye sobre el mundo. Y cuando hablamos de mundo, hermano, yo no quiero que en esta mañana, porque es que ciertas iglesias, ciertas denominaciones, solo miran al mundo por ciertas conductas, como por ejemplo el ron, la discoteca, cosas así. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana, mi hermano, que el mundo es un sistema de creencias y valores, procedimientos, formas sociales. Todo caracteriza un conjunto de donde la gente construye sus diversos estilos de vida y pensamientos. Podríamos llamarle cultura también, porque hay que entender que el Evangelio es una cultura, pero es una cultura divina, una cultura que es el cielo mismo. Nosotros tenemos que vivir como ciudadanos del cielo, es una cultura. La contracultura del Evangelio es el mundo. Y por eso en esta hora voy a mencionar, no digo toda la filosofía del mundo, escúchame bien, pero voy a mencionar 4 filosofías del mundo que abrazan muchos cristianos. La primera filosofía del mundo que quiero mencionar se conoce como el egoísmo. ¿Qué significa el egoísmo? El egoísmo es aquello que le da un mayor valor al placer, al disfrute, al jolgorio, a la bacanidad. Ese es el egoísmo. Y tú en la iglesia encuentras personas que si le dijéramos, mañana tenemos una reunión, literalmente el Señor Jesucristo va a venir, aunque Él está aquí, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que lo van a ver, lo van a palpar. Y uno le dice, mañana vamos a tener una reunión y el Señor Jesucristo va a estar aquí en este lugar. Pero si ellos tienen un plan de salida o esta cosa, no me interesa que Jesucristo diga Jesucristo, pues parece. ¿Los hay o no los hay? Estoy viniendo. Ahora, la Biblia no está en contra del disfrute. De hecho, dice que Dios nos bendice para que disfrutemos. Pero cuando colocamos como mayor valor el disfrute, antes que los valores espirituales, tenemos que saber que esa persona no conoce a Cristo. Y como no conoce a Cristo, puede tener 40, 60, los años que quiera, pero no está edificado sobre Cristo Jesús. Espero haber sido entendido. Yo no estoy en contra de lo que ayer, por ejemplo, mi hijo fue invitado a un matrimonio, qué lindo. Pudo disfrutar allí con los compañeros de colegio, aunque eran cristianos y gente que lo conoce. No estamos en contra del disfrute. El problema es cuando los anteponemos por encima de Dios. Eso es
heroísmo. Una segunda filosofía del mundo se llama la permisividad. ¿Qué significa esto? Cuando se sustituye la ética moral por lo permisivo. Es decir, no existen éticas morales. Ese es el mundo. En la permisividad dice, lo importante es que tú te sientas bien. Si tú te sientes bien, tranquilo. Si tú te sientes bien, no te preocupes, tranquilo. Eso es. En el mundo diríamos, bueno, si tú eres hombre y te sientes mujer, tranquilo. Si tú eres un ser humano y te sientes que tú eres un tigre, tranquilo. Lo importante es que te sientas. ¿Y cuánta gente hay frente a las éticas morales dentro de la iglesia que llegan a decir, ay, pero yo me siento bien, yo no tengo nada. ¿Cuál es el fundamento? ¡Es mundano! Y ustedes saben que entre Dios y el mundo es un antagónico. Dios odia esos seres. Tenemos también, mi amado hermano, lo que se conoce como el relativismo. Es una filosofía del mundo, en donde se niega la verdad absoluta. A mí me decía un profesor en psicología, cuando estudié en la universidad, me decía, la verdad no existe. La verdad es la que tú crees, la que tú crees. Cada uno. Ellos niegan que exista una verdad absoluta. Nosotros sabemos que la verdad absoluta es Dios. Y este tipo de personas, al igual que los permisivos, niegan de que pueda haber una idea por encima de lo que Dios piensa. Por encima de lo que ellos piensan. Y por último, por razón del tiempo, porque me faltaría hablarle del materialismo, del consumismo y de todas estas filosofías que hay del mundo, pero hay una filosofía que me llama la atención, que es el nihilismo. Friedrich Nietzsche la interpreta como que lo único que cuenta es este momento. Lo demás no cuenta. Esta noche es un y hasta cierta manera uno pudiera decir, es que yo tengo que vivir con intensidad la vida, ¿verdad? Pero que no cuente, ya eso sí es grave. Porque son personas, digamos, en el cristianismo hay gente que vive como si nunca fuera a enfrentarse a Dios. Hay gente que vive, mi amado hermano, como si nunca jamás estuviesen ante el juicio de Dios, como si nunca Cristo fuera venido. Esta vez estaba leyendo algo sobre Ignacio, es un hombre del primer siglo. Pero hay una verdad que él dice, tú crees en Dios porque tienes una idea que existe en Dios. Y mientras tu creencia en Dios sea una simple idea, tú tienes un Dios imperfecto. Porque para que Dios sea perfecto, tú tienes que tener evidencias que Él existe. Tremendo filósofo. Y dijo, ¿cómo es la única manera, las evidencias? Dios lo dijo. Me buscaréis y me hallaréis, si me buscáis de todo vuestro corazón. Decía un comentarista, una cosa es tener una idea de $1.000.000 de pesos y otra cosa es tener $1.000.000 de pesos en el bolsillo. Usted no puede tener un creyente, ay, existe un Dios.
Tienes que tener experiencia con Dios. Y si no la tienes, tienes un Dios imperfecto. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? En el nihilismo, hermano, ellos viven así. Y así se vive mucha gente que suele decir ser cristiana. Ahora, vamos a buscar, podríamos yo llamarlo el antídoto o la antítesis. Hermano, y esto lo digo para el bienestar, para el beneficio de nuestras almas, de poder escapar de la filosofía mundana. Porque mucha gente, ay, pero yo creo que fulano de tal, mira, tiene camioneta, tiene esto y esto, porque esa es la mentalidad, hermano. Tienen a Dios porque tienen una... Yo no conozco. Yo siempre veo cuando Jesús dijo, no los conozco. ¿Sabes por qué digo que Jesús no los conozco? Porque tal tipo de evangelio no existe en la Biblia. ¿Sí me voy a comprender? Eso no existe en la Biblia. Tal cristianismo no existe en la Biblia. Hay un solo cristianismo. La Biblia te lo enseña. Pero la gente, hay muchas cosas que yo quisiera decir, pero no. Voy simplemente a mostrarles a ustedes, mi hermano. Y aprovecho para matar dos pájaros con una sola piedra, porque yo les dije a ustedes, no todo el mundo es cristiano. Y debemos nosotros entonces, mi amado hermano, ubicarnos en qué posición estamos. Y esto nos ayuda a edificar sobre la roca que es Cristo. Escúchame bien. En una iglesia hay 4 tipos de personas. Número 1 está el indiferente. Escucha, está en una iglesia. El indiferente. El indiferente, las necesidades espirituales no constituyen un factor importante en su vida. Hoy que es Santa Cena, hoy prefieren ir a vender su negocio. Oye, yo no estoy en contra del trabajo, pero si a mí me ponen a trabajar todos los domingos, yo estaría ayunando, yo estaría orando, porque yo sé que eso no es de Dios. Yo sé, mi amado hermano, que Dios me ha mandado a que yo guarde el día del Señor. Aquí tenemos un ejemplo, a mi hermana la iban a poner, ¿verdad? Y se movieron, la oración y todas estas cosas, y trabaja hasta el sábado o hasta el viernes. Sábado. Inmediatamente. Pero a ellos no les interesa. Tú los ves, hermano, y llegan a la iglesia cada 2 meses. Voy a hablar de un solo tipo, porque aquí tenemos a alguien que tiene una persona que tiene familiares enfermos. Ahí le estaba tirando la toalla a la hermana, a ninguna hermana. Se los aclaro inmediatamente. Vamos a mirar un solo tipo de persona. El codicioso. Mi hermano llega cada 2 meses, cada 3 meses a la congregación. Ay, es que estábamos haciendo. Hermano, es que esa persona no le da el valor necesario a la necesidad espiritual de su alma, sino el dinero. Es un indiferente, pero déjenme decirle, ¿cómo lo llaman ustedes? Ay, es cristiano. Ay, él es cristiano. Déjame decirle, ese cristianismo no existe en la vida. No existe. Están, mis amados hermanos, lo que se conocen como simpatizantes. Los simpatizantes se interesan por las enseñanzas de Cristo. Les gustan las enseñanzas de Cristo. Pero déjenme decirle, no están dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Ay, me gusta ir a la iglesia, me gusta cantar, me gusta eso, pero obedecer a Dios, someterse.
Mi pregunta, ¿es ese el cristianismo bíblico? No es cristiano. No es cristiano. El otro es el creyente. El creyente, mi hermano, él sí va todos los domingos a la iglesia, no es como el que mencioné, el indiferente, va todos los domingos a la iglesia, incluso no bebe, no fuma nada de estas cosas. Él, mi amado hermano, o ella, dan su diezmo, dan todas esas cosas, pero déjeme decirle, no les importa su crecimiento espiritual, ni les interesa mejorar su relación con Dios, porque quiero que sepas, mi amado hermano, que nuestras adoraciones son imperfectas. Y el creyente se limita solo. Y escúchame, el último es el discípulo. Ese es el discípulo. Esa persona está interesado por su crecimiento espiritual. Está interesado por su adoración al Señor. Perfeccionar. Cuando digo adoración al Señor no estoy diciendo solamente el canto. La adoración al Señor es toda nuestra vida. Hermano, su adoración al Señor está interesado en los frutos del Espíritu Santo. Está interesado, mi amado hermano, y con gran responsabilidad, mi amado hermano, en poder irradiar a Cristo en todo lugar. Se interesa por su testimonio, se interesa por la extensión del reino, se interesa propiamente está sumergido en Dios. Déjeme decirte, ese es un cristiano. De para el resto, mi hermano, no es el cristianismo. Por eso, de vez en vez, nosotros debemos ubicarnos. La palabra de Dios enseña. David decía, escudriñame a ver si hay en mí camino de perversidad. De vez en cuando debemos nosotros. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, a ver si estás o no estás en la fe. Es el trabajo de nosotros, saber en qué estamos, si simplemente hemos llegado a ser un creyente, o si verdaderamente estamos como decimos. ¿En qué estamos? Es importante. Y quiero terminar con una aplicación. Simple. El discípulo tiene una característica muy peculiar. Ya con esta aplicación, cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, escucha lo que dice la Biblia. Y cantaban un cántico. Escúchame, es un cántico celestial. Y si es un cántico celestial, hermano, la iglesia tiene que jugar. Diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua y toda nación. Voy rápidamente, porque sí. Cuando se dice digno eres, eso implica algo. A Dios se adora por lo que Él es. No estoy hablando solamente de cántico, todo lo que hagamos. Por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Dios no acepta sino lo que Él estima, no lo que no es. Te lo digo en otras palabras, escúchame bien. A Dios no se le da cualquier cosa. Cualquier cosa. Voy a colocar su voz. Hermano, si yo sé que hoy tengo una cita con Dios, porque no es con el pastor, es con Dios, no es con los hermanos.
Penosamente me ha tomado el tiempo, qué cosa. Pero bueno, hermano, no importa. Yo vi una película que se llama El violinista, un judío, profesional, tremendo. Y a la postre, a pesar de los llamados a conciertos y todas esas cosas, él terminó simplemente en un lugar donde él pudiera tocar el violín solamente para Dios. No le interesaba solo Dios. Eso para mí fue tan impactante. Cuando yo llego al culto, ¿sabe por qué no alzo la voz como debiera alzarla? Para no perturbar a los músicos. Pero yo me olvido de todos. A mí no me interesa. Él y yo. Él y yo. Tengo que darle lo que Dios se merece. Qué triste cuando se canta simplemente para atraer a los jóvenes. La alabanza es para Dios, no para atraer a nadie. Tengo una cita con Dios. Pero déjame decirle, con excepción de la persona que el día sábado en la noche le toca estudiar o le toca trabajar o atender cualquier cosa, pues indiscutiblemente esa persona tiene una fuerza mayor. Pero hermano, usted sabe lo que es que yo tenga un sábado en la noche libre y me acuesto a la 1 o 2 de la mañana porque estoy viendo una película o porque estoy. Cuando yo llego aquí, hermano, mis fuerzas físicas y mentales no son óptimas para Dios. De pronto resisto hasta la alabanza, pero de ahí el resto, hermano. Mi mente no está en capacidad de poder. No, una tremenda lucha que tengo yo ahí. Y me pregunto, hermano, ¿a qué viniste? Para Dios, dándole a Dios lo mejor. O viniste porque tu familia es evangélica, tienes que llegar, o viniste porque ¿qué es? ¿A qué viniste? Hermano, no solamente el culto, todo, absolutamente debe ser para gloria de Dios. Lo que eres, lo que tienes, piensa en qué estás glorificando al Señor. No simplemente, ay, es que yo soy médico, entonces dicen, ay, eres médico, pero eres cristiano. Cualquiera dice eso. Hoy todo el mundo, tú lo ves y dice, gloria a Dios. Hoy tú ves al converso, Dios te bendiga, y el otro en converso, amén. No es eso. No es eso, eso va más allá. Cuando decimos para la gloria de Dios, hermano, ¿qué estoy haciendo con el reino de los cielos? Estoy amando a mi prójimo, estoy testificando de las maravillas de Dios, estoy haciendo eso, ¿qué o no? Concluyo diciendo, una vez escuché a un psicólogo decir, levántate todos los días a la misma hora. Y cuando tú te levantes todos los días a la misma hora, y puedas crear ese hábito, y puedas tener esa disciplina, las demás cosas las vas a controlar. Porque pudiste crear una disciplina en tu vida. Partamos en un punto en este nivel. Si queremos edificar, ¿qué le entrego a Dios en el culto? Acuérdate, Dios es digno. Dios es digno.
por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. No importa si tu voz es ronca, no, a ti no te interesa. Abre tu corazón a Dios, ofrece. Haz eso, comienza con eso, para que veas que las demás cosas, sí es cierto lo que dice, y yo creo que sí es cierto, porque cuando tú, hermano, yo admiro la cultura japonesa, son gente de disciplina, y ese es el éxito. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos una disciplina espiritual, hermanos, yo espero que si alguna persona de lo que yo he dicho aquí, que se acuestan es a las 2, 3 de la mañana viendo televisión, viendo estas cosas, a mí nadie me lo dijo, pero yo quiero pensar que eso se hizo por ignorancia, pero hoy Dios te lo dice. Dios te lo dice. Tienes una cita con Dios, ten una disciplina frente a eso, ten una disciplina. Tengo una disciplina. A mí no me interesa si hay baterías. Incluso yo estoy contento. Porque aquí solamente tenemos un órgano. Aquí no estamos influyendo en emociones, sino solamente en las letras del cántico. Para las quiero conocer ese himno que estábamos cantando. Eso me enchufaba más con Dios que una carne. Y yo contento, feliz y feliz por eso. Entonces, mi hermano, ¿en dónde estás construyendo tu vida? ¿Qué clase de cristiano eres? Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias.